hoy es el día del buen pastor, el sábado, el domingo del buen pastor. Como el Evangelio lo narra con lujos y detalles, y no es la voz de un ángel, de un querubín o de un serafín, es la voz de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad augusta. Lo que debo resaltar son tres cosas muy importantes que deben quedar en nuestros corazones. Yo soy, la primera de ellas, dice, el buen pastor. La otra es, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y la tercera es, yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce a mí. En el orden de las palabras, la tercera viene a ser la primera. Yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce a mí. En el seno de la Trinidad augusta, nuestro Señor dice una verdad inefable, porque si el Hijo no conociese a su Padre, como dice más abajo en el Evangelio, sería tan mentiroso como los judíos. Pero dice, yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce a mí. No está hablando aquí de San José, está hablando del Padre eterno, aquel que dijo, tú eres mi Hijo y yo te he engendrado hoy. Y ese engendrado hoy, si bien para nosotros puede ser, puesto que estamos sujetos y sometidos al tiempo, puede ser el día de hoy, pero en el lenguaje divino, el hoy es eterno, o sea, eternamente te he engendrado. Por donde las otras palabras tienen fundamento profundo y sólido en el seno trinitario, en el seno de la Trinidad augusta, en donde, como sabemos, está la persona del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Por eso se le llama Trinidad, aunque bien sabemos que en esencia uno es el Padre, o dicho de otra manera, esencialmente los tres son Dios. El Padre es Dios, se dice en el catecismo y contestamos, sí, el Padre es Dios. El Hijo es Dios, sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Son tres dioses? No. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Qué hermosa verdad, ¿no? Que la fe misma nos enseña, porque no podemos nosotros constatarlo o comprobarlo, puesto que todavía estamos caminando en esta carne mortal y estamos en este mundo. Pero es muy claro lo que dice nuestro Señor. Pues bien, dice San Pedro en la epístola de hoy, que por sus dolores o por sus cicatrices o por sus heridas, mejor dicho, hemos sido salvados.
Y es lógico que nuestro Señor en el Evangelio de hoy diga: yo doy mi vida por mis ovejas. Si soy el buen pastor, que es, por así decirlo, el argumento sólido que Él da, luego Él da el fundamento. Bueno, ese es el fundamento. El argumento sólido que Él da es: doy mi vida por las ovejas. Y a la verdad, después de haber pasado todo lo que hemos visto en Semana Santa, no tenemos ninguna duda de que Él haya dado su vida por nosotros. Por eso, propiamente hablando, es por excelencia el pastor, como dice San Pedro, de nuestras almas. No hay ningún otro pastor que Él haya elegido hasta ese momento cuando predicaba sobre esta gran verdad. Y de ahí nace lo otro, que al dar su vida por nosotros, también junto con ella nos dé la bienaventuranza eterna. Y solamente Él puede hacerlo, nadie más. Por eso es el pastor eterno, el pastor por excelencia, el pastor al que deben acudir nuestras almas. Y ahí viene lo último que Él dice: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y uno podría preguntarse: ¿cómo es eso? Que conocemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué lo conocemos? Primeramente, por medio de la fe. La fe nos dice y nos asegura que Él es el Hijo de Dios y que Dios no puede engañarse ni tampoco puede engañarnos. Y si Él dice que es el buen pastor, debemos creer con la fe que realmente lo es. Y sería el primer argumento por el cual conocemos a nuestro Señor. El segundo argumento por el cual conocemos a nuestro Señor es por su doctrina. Pues ninguna doctrina ha permanecido tanto como la que Él enseñó durante su vida apostólica acá en la tierra, y que ha trascendido a través de los siglos y que ha sufrido infinidad de ataques, inimaginables ataques, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que se nos expresa y se nos explaya totalmente en las Sagradas Escrituras. Todo lo que Él dice, todo lo que Él hace en ellas, no son sino un testimonio fiel de su doctrina. Ya se hable de las bienaventuranzas, ya toque los mandamientos, ya nos enseñe nuevas cosas que antes nosotros no conocíamos. Todo el conglomerado de los evangelistas, de las epístolas, de los apóstoles, no nos enseña sino aquello que nuestro Señor predicó mientras estuvo en la tierra. Y si conocemos los evangelios, si conocemos las Sagradas Escrituras, entonces es el otro medio por el cual conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Conocemos a nuestro buen pastor. Y finalmente, vámonos a otro argumento también muy grande. Cómo a través de los siglos se ha transmitido, primero por los mártires
segundo por los patriarcas, tercero por los doctores de la iglesia, cuarto por los confesores, y en fin, hasta nuestros días. No han dicho ni han hecho otra cosa que predicar aquello que es esencial en nuestro Señor Jesucristo, su doctrina y la verdad. Y para eso instituyó la Santa Madre Iglesia, en la persona de San Pedro. Y ahí podríamos decir que él elige también a sus pastores, y no a cualquier pastor, sino que elige primero a San Pedro, pero también a los discípulos. Si yo soy el pastor por excelencia, puedo delegar mi autoridad de pastor a San Pedro tranquilamente y darle a la iglesia ese carácter de permanencia hasta el fin de los tiempos. Y yo estaré contigo, le dice a San Pedro, hasta el fin de los tiempos. O sea, que siempre estaré con vosotros. En las grandes confusiones, en las grandes herejías, en todo, siempre va a estar nuestro Señor como buen pastor, porque precisamente el oficio de buen pastor está no solamente en las buenas, sino también en las malas. De ahí pues que San Pedro también quiera con toda propiedad emular a nuestro Señor Jesucristo. Ser también un buen pastor, pero un buen pastor que no es pastor de sus ovejas propias, sino que es pastor de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Y él lo dice claramente cuando escribe a los demás compañeros suyos y a los que vendrán después de él hasta este instante. Dice: carísimos, a los ancianos de entre vosotros, yo, anciano como ellos, y testigo de la pasión de Cristo y partícipe también de la gloria que va a manifestarse. Miren qué palabras tan profundas. Aquí no pudo haber otra inspiración sino del Espíritu Santo para manifestar estas hermosas palabras que San Pedro nos pone al principio. Y continúa diciendo: dirijo mis recomendaciones como sucesor legítimo de nuestro Señor Jesucristo, como representante legítimo en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, dirijo mis palabras. Dice: apacentad la grey de Dios confiada a vosotros, no de mala gana, sino de grado según Dios. Confiada, no dice dada, por donde no son ustedes de nosotros, ni nosotros de ustedes. Tanto ustedes como nosotros somos del buen pastor, y el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Confiada. Hagamos una síntesis en eso de confiada, porque muchas veces los sacerdotes nos olvidamos de que las ovejas no son nuestras. Si fueran nuestras, ya seríamos como los mercenarios, sino que son de nuestro Señor. Por eso dice confiadas, dice el apóstol San Pedro. Y luego dice: apacentar la grey de Dios confiada a vosotros, no por vil interés. O sea que aquí nos enseña que debemos darlo
no por un vil interés humano de cualquier índole, sino más bien entregado a nuestro Señor, o sea, por nuestro Señor mismo. No de mala gana, ni según grado de ánimo, sino generosamente. Y continúa diciendo el apóstol: no hagáis pesada vuestra autoridad sobre los que os han cabido en suerte, sino mostraos dechados de la grey. Es decir, no abuséis de vuestra autoridad, sino que sed semejantes a nuestro Señor, imitad a nuestro Señor en la dirección de la grey. Si el yugo se hace pesado, no es por culpa de nuestro Señor, sino es por culpa del que ha sido elegido para pastor. Y si por ese peso terrible las almas se desilusionan o se desalientan, no es culpa de nuestro Señor, será culpa directa del pastor al que Dios designó. ¿Y cuál es el premio? El premio no es solamente para los fieles o para las ovejas, sino también que es el premio para nosotros. Porque cuando aparezca nuestro Señor, nos dirá: Euge serve bone et fidelis, oh siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, te constituiré en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el premio del pastor, según lo define San Pedro. ¿Cómo debe ser la conducta del pastor que imita al pastor por excelencia, que es nuestro Señor? Todos los discípulos tuvieron después de nuestro Señor a Nuestra Señora como maestra. Y vaya, qué maestra. Todos fueron moldeados por la Santísima Virgen María. Y gracias a ellos, todos murieron mártires. Y todos condujeron las almas a la vida eterna. Porque ¿cuántos martirios no hubo durante la vida de los apóstoles? Muchas. Diremos también de la vida de la Santísima Virgen, porque según los franciscanos murió a los 72 años. Por eso traen ese rosario, ese largo septenario que les cuelga, que parece rosario, pero no, es septenario que les cuelga a un lado. Entonces, fue ella, y es ella la que debe moldear actualmente también nuestros corazones para que seamos realmente buenos pastores. Pidamos pues a la Santísima Virgen María que moldee nuestros corazones a nosotros como pastores y a ustedes como ovejas, y que algún día, con la gracia de Dios, nos veamos todos reunidos en la vida eterna. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.